Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo día jueves aquí en nuestro programa Vamos Somos Chilenos. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y esperamos acompañarlos en este regreso a casa. Y esperamos que además sea sin novedad. Estamos con harto tránsito en la región, así que cuidado ahí, manejar lentamente y con tiempo hacia nuestros hogares. Hoy tenemos un querido invitado, yo ya lo conozco bastante y nos hemos juntado varias veces acá, Marco Tricalotis. Marco es un core de la región aquí de Valparaíso, así que vamos a conversar harto en estos minutos. Generalmente nosotros hacemos una revisión de todos los titulares, pero los titulares la verdad es que ya me tienen como un poquito aburrido. Mucha delincuencia, portonazo, asalto. Así que vamos a cambiar un poquito el esquema, aprovechando que no está nuestro conductor principal, don Reinaldo Reinique, a quien le mandamos muchos saludos. Oye, Marco, antes de hablar un poquito, entrar en este tema, me gustaría mandar nuestras condolencias a la PDI. Yo creo que el accidente ayer del helicóptero es una terrible noticia. Ya fallecieron dos de los tripulantes. Y bueno, todo nuestro apoyo siempre para las instituciones de la Fuerza Armada, porque sabemos que es una tremenda labor, una labor que muchas veces es poco recompensada, poco vista, poco visualizada. Así que nuestro más profundo cariño para la gente de la PDI. No sé si quieres aprovechar de decir algo antes que partamos. Sí, bueno, primero que nada, espero que tengan también un buen retorno a casa, que los quienes nos están escuchando. Les mando un tremendo abrazo a los auditores y obviamente dar mis condolencias a la familia de los dos miembros de la PDI, digamos, funcionarios de la PDI que fallecieron cerca de Los Vilos. Prácticamente me desayuné ahí con la noticia. Así es. Eh, Bastante lamentable. Eh, lo que no tengo la certeza de esto es en qué condiciones se dio. Bueno, hay también un tema importante que hay que comentar un poco. Voy a aprovechar ahí un poco los segundos que tengo eh, de comentar que siempre es bueno tener en cuenta el equipamiento que tienen en general lo que son las policías, lo que son las Fuerzas Armadas. Si bien se compran sobre todo para las policías equipamiento que es nuevo, por lo menos yo sé que en el caso de las Fuerzas Armadas hay también mucho que es usado, ¿ya? Y yo creo que sobre todo en el caso de las aeronaves, de lo que es aéreo, es lo más complicado porque después de 20, 30 años ya eh, muchas piezas sufren fatiga de material y es mucho más la predisposición a accidentes. No sé si recuerdan cuando estaba la expresidenta Bachelet, eh, tuvieron varios problemas con el avión, tuvo que hacer muchas paradas, me acuerdo, en una gira internacional. Entonces yo creo que si queremos pensar en grande, en el caso de nuestra Fuerza Armada, digamos, todo lo que rodea eso y que va en directo servicio a lo que es lo que es la instancia política, digamos, de decisión, los políticos, deberíamos pensar en el caso, sobre todo, en muchos equipamientos que tienen que estar nuevos. Eso. Sí, sí, complementando un poco el tema que tú acabas de poner en tabla. No sé si recuerdas que el año pasado se votó la ley de presupuesto y uno de los ítems era justamente los fondos para renovación de todo lo que era y mantención del equipamiento de las Fuerzas Armadas. Ujú. El gobierno quería dejarlo en cero para utilizar esos fondos en otras áreas que ellos encuentran más importantes. Eso nos va a influir porque finalmente ¿de dónde Sí. salen esas platas si estamos hablando justamente de mantención de helicópteros, mantención de aviones, mantención de buques, mantención de Así. patrulla y dejamos en cero ese tremendo ítem? Después nos Sí, andamos quejando. sí, mira, son dos. Ay, sí. Ahora que lo comentas, son tres cosas casi que se pueden sacar de esa derivación. Primero que nada, ellos querían hacer campaña política, sacando fondos, digamos, para poder destinarlo a obras sociales. Y en el fondo, obras sociales son en el fondo campaña, digamos. El fondo es repartir migajas para generar Para clientes, ser clientes de popular. esos clientelista, es una relación clientelista, pero finalmente no le llega a la gente, sino que termina llegándole el 80% de eso les termina llegando a quienes están en alguna dirigencia en algo, y eso se pierde en el camino. Y además, si lo que le llega, como te digo, es migajas, son campañas políticas para decir, oh, me dieron esto otro, pero finalmente la posibilidad de hacer, mejorar la calidad de vida que tienen las personas se ve disminuida.
En segundo lugar, para no expandirme mucho en eso, está el tema de, hay un tema de desarme que viene, digamos, de lo que es todo lo que es la Fuerza Armada en general, ¿ah? Yo lo hablo en forma bastante general, chilena. Eh, y eso viene de intereses extranjeros. O sea, es más que obvio, pues, porque si estamos hablando que con todas estas corrientes, entre comillas, pacifistas, que en el fondo que son súper contradictorias, porque dicen, no, si Cuba tiene que estar súper armado, Venezuela tiene que estar súper armado para defenderse del imperio, etcétera, 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 y resulta que nosotros tenemos que estar súper desarmados. En el fondo hay un interés. Hay mucha gente de la izquierda que lo toma de buena fe, ¿ah? Yo no digo que todos piensen de esa manera, pero hay una parte de selecta élite, podríamos decir, que eso es a propósito. Hay como 9 personas dentro del subsecretario Galo Edelstein, que tomó la subsecretaría de las Fuerzas Armadas y con un plan claro de desarme. Y el tercer componente, obviamente, que tú mencionas, que este tema que partió el año pasado, entiendo que no les fue bien finalmente, pero está la intención y van a seguir, ellos no van a descansar, es de poder ir progresivamente, primero tratar culturalmente y moralmente de destruir las Fuerzas Armadas, ya todos lo sabemos por lo que ha pasado, y tratar obviamente de llegar a una especie de, a lo mejor no desarme, ¿no? Aquí no significa que no se vayan a comprar necesariamente aviones, renovación de buques, pero pueden partir por una cosa muy básica, que es negarles el mantenimiento. Y cuando tú le niegas el mantenimiento a un avión, por ejemplo, después de 5 años a lo mejor el avión está totalmente inutilizable. Entonces son cosas que no se tienen en cuenta. Entonces, finalmente, por esa vía, una vía blanda, es decir, como cortar el salame en varios pedacitos, va logrando eso. Y tú no necesitas, en el fondo, ya, y con eso ahí sí termino, tener digamos, la disposición de, ¿cómo se llama?, de eliminar completamente la fuerza, porque esto, para mantener un equilibrio, no solamente con el tema vecinal, que hemos tenido siempre problemas, sino que también hoy día enfrentamos amenazas del Asia-Pacífico, incluso. El mundo se torna cada vez más complicado y cada cierto tiempo, sino que finalmente cuando tú niegas eso, no necesitas pelear, digamos, para defenderte activamente, sino que basta que aunque ellos no es que te vayan a invadir al otro día, sino que van a empezar las apetencias, es decir, reclamos X, y como Chile no va a poder responder, esa diplomacia no va a poder responder con la intención de la fuerza, no necesita, finalmente va a quedar lo que va a ceder a esas, podríamos decir, a esas aspiraciones, ya sea territoriales, ya sea de recursos. Estamos hablando del tema del agua del Silala, por ejemplo, que fue hace un tiempo, y de esa manera nos transformamos en un rehén de lo que dicta un país extranjero. Y eso obviamente no lo queremos. Disculpa, me Bueno, alargué mucho. no, está bien. Dentro de los temas también, por ejemplo, tenemos los pesqueros chinos. Cuando ellos vienen a hacer la pesca, se acercan mucho a las costas chilenas y finalmente, ¿quiénes son los que los repelen o que los mantienen al margen, por decirlo de alguna forma? Esos son los buques de la Armada. Entonces, hoy día uno tiene que pensar siempre económicamente. Es mucho más barato hacer una mantención adecuada, al igual que una casa o un auto, que recuperar cosas que ya se dañaron. Y eso es Exacto. lógico y es economía pura y lo vemos en cualquier cosa, insisto, hasta en el auto de cada uno. Entonces, no debemos descuidar un poco esas cosas, no hablamos solamente de invasiones militares, también hay un Mm. tema económico que hay que proteger y si no tenemos las herramientas adecuadas para proteger, difícilmente se va a poder realizar. Así que, Exacto, tú tocaste el tema. Aquí no se trata solamente de que estemos pensando en reclamaciones territoriales, por cierto que las hay de cierto país, sino que también hay un tema económico. Y es que buques chinos, escuché, mm, si mal no recuerdo, el año pasado habían como 200. Y al otro lado de la cordillera, los argentinos no tuvieron ningún despacho y abrieron fuego contra uno que no se detenía, aunque realmente las condiciones son paupérrimas de esos buques, ¿eh? Yo también he leído un poco y sí, he escuchado. Pero bueno, sí. el tema es que hay prácticamente una depredación y no solamente un tema económico, sino que viene un tema ambiental, porque llegan y arrasan absolutamente con toda la pesca. Así es. Yo viví un tiempo en Punta Y la pesca Arenas que se encuentra y sobreexplotada. sí, yo viví en Punta Arenas y allá en Punta Arenas recalan harto los buques chinos justamente para hacer combustible y víveres.
Y en una oportunidad se tiraron al agua 4 chinos, fíjate tú, para salir de esa miseria en la que vivían. Lamentablemente allá el agua es muy helada y terminaron falleciendo y los encontraron después en la costa. Pero imagínate, o sea, es tal el nivel de miseria que estas personas se tiraron al mar buscando una mejor opción y fallecieron en el intento. Sí, sí, efectivamente, realmente son las condiciones, por lo que tenemos toda información, es que prácticamente el Estado chino, ese sí que es un atentado al derecho humano lo que hace con sus propios connacionales. Bueno, dicen que Así finalmente que son cárceles. Mandan a la gente que sí, está sí. cumpliendo condena a estos Mm, buques y es una forma de que las personas paguen sus deudas con la sociedad. claro, Pero bueno, tú sabes que claro, el tema con efectivamente. China, el tema con China es súper poco transparente finalmente, es muy poco lo que se sabe realmente de cuál es la conducta política de ese país, todo es muy cerrado. Es muy, claro, es muy secretista. Fíjate que lo Así es. interesante lo que tú mencionas de China, y ahí nos vamos a otro tema, que es si tú te has fijado, no hay en estos tiempos una crítica a lo que es capitalismo, ¿ah? Se habla siempre en términos peyorativos a lo que es neoliberalismo, que viene un discurso hace de harto tiempo, digamos, no es una cosa de ahora. Y en el fondo es constatar que ellos utilizaron, digamos, el modelo capitalista, que es el modelo económico, no es el modelo político, porque siempre hay una confusión, eh, para poder crecer. Y claro, ellos les sirvió. Salieron, ¿cuánto? Alrededor de 500, 600 millones de personas salieron de la pobreza, eso es cierto, pero mantuvieron el sistema político comunista con un partido único, dictadura de la prensa, censura, etcétera, y han podido mantenerse por años, digamos, en esa línea, digamos, de poder. Igual hay un cierto control, podríamos decir, en los lineamientos de lo que son la economía, entre comillas, de lo que es de lo que es ese sistema, digamos, hay un cierto pequeño arnés. Y por eso se dice que el modelo chino en el largo plazo no es sustentable, sino porque el capitalismo prospera muy bien y genera los beneficios si es en absoluta libertad, que es lo que la corriente que yo escribo, digamos, ¿ya? Eh, tiene que tener eso. Pero bueno, el tema es que, para no perderme el punto, el sistema capitalista hoy día no es atacado, porque se sabe que ha logrado bienestar, ¿ya? Así Y la es. lucha va en otros temas. Hoy día va en una lucha cultural con los temas que se saben de la Agenda 2030, que son otros temas que son deconstructivos, que curiosamente los chinos no lo han adoptado, pero sí en las naciones occidentales. Se habla mucho, y de hecho hasta que hay infiltración asiática, no quiero decir nombres, en mucho de esta deconstrucción cultural. Como vimos el caso, y ahí me voy a pasar al otro tema de la famosa caleta con enfoque de género, que uno se puede reír de ese tema, pero que la verdad tiene un trasfondo bastante más profundo, digamos. No quiero asustar a nadie, pero tiene hasta, para mí, trasfondo hasta siniestro, digamos. Pero que en el fondo va en cuenta de toda esta lucha cultural que va hacia una deconstrucción y del ser humano. Digo, más allá que temas religiosos, con el tema de la ideología de género, yo veo que ahí hay una lucha de nosotros de conservar la especie. De ahí viene un poco de conservadores también, ¿ya? Yo siempre me digo que más que un tema filosófico, un tema moral, un tema también de que están esos temas morales que están contenidos en las principales religiones, en las principales corrientes religiosas, hay un tema biológico, de fisiología. No quiero hablar de fisiología que suena feo, pero de nuestra identidad como especie, ¿ya? De lo que nos hace hombre, lo que nos hace mujer, ¿ya? Y que obviamente está dentro de eso. Obviamente respetando cuando hay gente que no encaja en esa norma, digamos. Está todo súper bien. Pero el tema es que para que continúe una especie, tiene que haber un respeto por esos valores tradicionales que nos han llevado al éxito como especie. Bueno, ahí me desvío mucho un poco el tema, ¿no? Sí, y yo creo que tienen que respetar esos valores, porque hoy día siento que no buscan respetar esos valores. O sea, yo, al igual que tú, soy súper abierta en muchas cosas, pero sí me siento agredida muchas veces. Y tú dices, por qué yo me siento agredida y el resto no? O sea, entonces es como rara la situación. Oye, volviendo al tema, a que nos Ujú. llamaba. Partamos por lo más básico. Hoy día, la figura del gobernador regional. Hoy día, el gobernador regional
yo creo que económicamente es una de las personas más importantes porque es la que dispone de los fondos. Y hemos visto a nivel nacional de muchos fondos. Y por lo tanto, siempre se están creando problemas en las malas asignaciones. Quiero que me expliques un poquito. Existe un porcentaje de fondos que em, puede el gobernador disponer sin preguntarle al, al Consejo Regional y otros fondos los que se dan igual, pero la gente postula a través de fondos públicos. Quiero que me digas de cuántos millones estamos hablando, el fondo total que Ujú. dispone el gobierno regional, y quiero saber cuántos fondos dispone él para entregar directamente y cuántos van a fondos concursables. Partamos así para partir de a poco e ir encrechando. De a poquito. Ujú. Sí, bueno, hay dos grandes tipos de fondos, ¿ah? Dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Siempre se me enreda el orden de las letras, si es N primero o D primero, a la D. Bueno, la cosa es que hay vía financiamiento mediante proyectos que son votados en el Consejo Regional para pavimentación de calles, para eh, reconstrucción de equipos, por la famosa Circular 33, donde van también temas de seguridad ahí. ¿Cuántos eh, millones? van Sí, pero un poquito, muchísimo. 2.400, 7.000, a veces se votan proyectos enteros. Estoy explicando un poquito el contexto. Se votan proyectos por carteras por 35 mil millones, 21 mil millones. Está súper bien y todo pasa por la aprobación del Consejo Regional por mayoría simple, para que pueda ganar más, obviamente, si está el voto dirimente del gobernador, que puede o no sumarse, digamos. Como a esa propuesta. Pero las propuestas, las prioridades de asignación de recursos vienen del gobernador. El gobernador en este momento tiene un tremendo poder en asignar las prioridades. Y eso se hace generalmente con el acuerdo del Consejo. ¿Ya? Pero el gobernador es quien tiene el poder, el sartén por el mango. Ahora, volviendo a cuáles son los niveles, digamos, en montos. Desde 7.000 UTM, y esto era hasta el año que recién pasó, eso es decir, a 440 y tantos millones, el gobernador tenía la potestad de asignar recursos en su entera disposición sin pasar por la aprobación del Consejo Regional. Ya, eso fue full hasta por lo menos agosto, septiembre que se dio. Y eso cambió con una circular o resolución que se vino desde la presidencia del señor Boric. Yo le voy a dar el punto en ese sentido al señor presidente, de que, bueno, porque se vieron presionados por todo este caso de fundación, entonces era como lo mínimo que fueran a hacer, entre comillas, esa señal de transparencia. Pero bueno, bajó ahora a 3.000 UTM, lo que significa alrededor de poco más de 180 millones, que se pueden todavía seguir utilizando a libre disposición de parte del gobernador, sin pasar por aprobación del Consejo Regional. De todas formas, 180, más de 180 millones es, de cualquier forma, bastante dinero. Se pueden dividir Espérame, incluso. antes de seguir, Entonces, de hecho, cuando bastante. hablamos de esos Dale. 180 millones, ¿significa que yo voy y le pido al gobernador 180 millones o tengo que presentar un proyecto? Porque al Se final puede que presentan el gallo lo proyectos. diera a dedo. No, es que se pueden hacer, porque mira, ellos, por ejemplo, el año, hasta hace poco, fueron dos o tres fundaciones, tengo anotaditas por ahí, una que se llama Epumusa y otra que es Fundación FIME, que es una con el tema, relacionada con el tema ambiental. Y Epumusa es una relacionada con todo este tema de género, ¿ya? Y con campañas en la escuela, ¿ya? Mostrando unos genitales por ahí y todo el cuento y a menores de edad. La cosa es que él, dentro de su discurso, digamos, dentro de lo que nos explicó y la justificación es que él había enviado una especie de convocatoria y que le habían llegado correo electrónico de varias fundaciones de diverso tipo y finalmente se la habían ganado, dentro de esa asignación directa, él la había considerado y se habían ganado esas fundaciones. Lo que estamos solicitando ahora por transparencia que nos digan cuáles fueron la lista de esas fundaciones, por ejemplo, y el acuso de recibo y el envío de, perdón, de correo electrónico para invitar a participar a distintas ONG o fundaciones.
Y eso es lo que estamos pidiendo. Y vamos a tener que pedir también por Contraloría, los cuales que somos disidentes de esa realidad, obviamente no los famosos cuatro jinetes, eh, cuál, si nos van a enviar todas las veces que nosotros hemos solicitado por transparencia que nos respondan un requerimiento de información y no lo han hecho, que han sido la mayoría. Solamente, creo que en un caso nos enviaron información, pero fue bastante divertido porque nos enviaron información solamente con los títulos. Pero, por ejemplo, tener la evaluación de los proyectos, digamos, del resultado que tuvieron, no lo tenemos. O sea, ellos no lo tienen. Nunca nos ha llegado. Entonces se deja abierta la puerta para que ocurran cosas bastante extrañas, digamos. Porque, por ejemplo, yo no estoy acusando a nadie, pero ¿quién me dice que a lo mejor esa fundación no tenía un vínculo con la persona que llegó a la gobernación? No estoy diciendo nada, no estoy haciendo ninguna acusación, pero yo no tengo ninguna certeza de eso. Entonces, Si hay no te un tema entregan la que falta ahí. información, queda la duda. Sí, sí, es que hay una falta de transparencia tremenda y eso sí se puede decir, porque la verdad es que hay muy malas prácticas y malas prácticas en el sentido de que no hay transparencia en la información, no se entrega nunca. Yo solicité la ejecución presupuestaria en el año 2022, en diciembre, cuando en un mes completaron el 40% de ejecución presupuestaria, en un mes, y nunca me llegó. Juraditos. Sí, y lo hicieron Yo hay apuradito algo, y se extractaban, ¿eh? sí, sí, hay algo que a mí me llama mucho la atención que pasa un poco con el gobierno regional y con las municipalidades. ¿Por qué los concejales y los consejeros tienen que estar solicitando a través de transparencia la información? Si ustedes son los consejeros regionales y son los que votan y los que están acá y justamente están para hacer la balanza finalmente con el gobierno, con las Ujú. evaluaciones, con las aprobaciones, tienen que estar pidiendo a través de transferencia, o sea, transparencia, perdón. Entonces, esa parte no me queda y pasa exactamente lo mismo en la municipalidad. Mm. O sea, los concejales Sí. nunca tienen la información también y tienen que solicitarla por fuera para que les llegue, a pesar de trabajar en estas mismas instituciones. Esa parte, ¿sabes que todavía no me queda clara? Yo te voy a explicar, yo te voy a explicar, no les preocupes, se la vamos a explicar a todos los auditores. Eh, voy a emplear un término medio ciútico, como dicen, ¿eh? Que es la gobernanza. Pasa que Mostraste el la carnet con la gobernanza, palabra. ¿ah? Mostraste tu carnet con la Ah, palabra. ciútico, por la palabra ciútico. Sí, se me cayó el carnet. Sí, el tema de la gobernanza. Lo que pasa es que la dinámica de conducción de los gobiernos regionales, lo mismo pasa en las municipalidades, adolece de varios contrapesos y equilibrios, ¿ah? Que tiene un poco mejor el gobierno central. Y es para escribir un artículo académico incluso esa cuestión, Así porque veo. es mejor cómo funciona en lo que es esos equilibrios en el gobierno central, a cómo ha funcionado ahora, a lo que se genera a niveles menores, digamos, de administración pública. Y en el caso del gobierno regional, pasa, por ejemplo, precisamente en esa falta de transparencia que yo te comento, que hoy en día la figura del gobernador regional no tiene demasiado contrapeso con lo que es el Consejo Regional. Por ejemplo, ya lo veíamos con el tema de las asignaciones directas versus aquellas que son concursables, que se participan. Y la verdad es que no tenemos, por ejemplo, potestad, como sí tienen, por ejemplo, los diputados, de poder fiscalizar vía Contraloría directa y que nos den en 15 días la información, que ahora vamos a tener que hacer todo un cuento para poder solicitar esa información. Y solamente tenemos que hacerlo vía como un ciudadano común y corriente. Entonces, es una caja negra lo que se sucede ahí. De hecho, este tema de estas fundaciones que nos fueron a exponer, que yo te comento, y que lo comentamos aquí con los auditores, nosotros nos enteramos a posteriori, después que se habían hecho esto. Por ejemplo, tú no te metes a la página del gobierno regional para saber cuáles son los proyectos que se han aprobado, los que están en ejecución. No es fácil además navegar. Tú tienes que irte al código del proyecto, el código VIP muchas veces, y poder revisar recién ahí. Pero ¿cómo llegas tú a ese código? ¿Cómo sabes qué proyectos se aprobaron? Entonces, no tienes una especie de semáforo o tablero, pero quiero decir, para no emplear la palabra semáforo, había cierto político que hablaba mucho de eso y al final era un chiste, no voy a decir quién, pero la cosa es que no tienes un tablero de comando con el cual tú puedas ver
¿Qué proyectos se aprobaron ya en el área social, ya en el área de medio ambiente, en el área de cultura? No tienes eso, eso no existe. Tú tienes que estar haciendo como el tuntún y te enteras por tercero. Entonces las herramientas de fiscalización son pésimas. Yo estoy súper de acuerdo con la descentralización. Y en eso yo estoy de acuerdo con la gente de la izquierda incluso. Pero eh, lo que sí tiene que hacer, tiene que haber cuando existe una verdadera descentralización que se va haciendo gradual por competencias, es que se pueda generar estos equilibrios y contrapesos, que nosotros podamos tener acceso a la información. Yo estoy de acuerdo con que el gobernador tenga las facultades y asignar directamente en varios casos y hacerlo a su disposición, porque tiene que gobernar, si estamos claros. Pero lo que no puede pasar es que no sepamos lo que está haciendo, porque un líder, un administrador, tiene que rendir cuentas. Nosotros tenemos que saber lo que está haciendo. No nos podemos enterar después por la prensa, incluso por los diputados. Entonces, a veces los diputados saben más que nosotros. Entonces, Sí, ¿cómo así es es. posible eso? Lo mismo pasa en Sí, los consejos municipales. Entonces, sí. es una cuestión que no se entiende. Y otra cosa más, para terminar ahí. Hay un tema de que el gobernador que llega, y esto se ha dado mucho en el caso de los gobiernos regionales, en este gobierno regional de Valparaíso, se tiene que llegar la buena con los que manejan el core. Eh, y esos que manejan el core, porque si no, si dos tercios se ponen de acuerdo, lo pueden remover al gobernador, lo pueden destituir por alguna mala práctica que se le haya pasado, etc. Y ocurre eso mucho. Y si Sí. quieren, no sé si lo... No sé cuántos minutos nos quedan para irnos a la pausa. No, ya no nos queda, así que Si quieren, ahí lo comentamos. sí, nos vamos a la pausa musical. Y la verdad es que se nos fue la media hora súper rápido. Yo creo que hay harto que conversar acá en el gobierno Sí. regional que yo creo que muchas personas no tenemos claro. Hoy día hay muchas organizaciones que la idea es que escuchen un poco este programa y vamos a hablar un poquito de cómo postular un poco a estos fondos y yo creo que es súper interesante. Así que nos vamos. ¿Alguna canción en particular que quieres escuchar? Sí, puede ser, a ver, veamos una, a ver, se me ocurre algo clásico, ¿cómo va la parrilla hoy en Dale, día? ¿Puede dale. ser algo clásico? Ah, ¿Sí? a ver, vamos a ir con Twist and Shout de Beatles. Me gustó. Listo. Nos vemos al regreso. Bueno, queridos auditores, espero que les haya gustado esta canción que sacamos del cajón de los recuerdos para animarnos un poquito en este regreso. Y seguimos con nuestro invitado acá conversando con Marcos Tricalotti, quien es un core del Partido Republicano, un querido amigo mío, y nos está sacando un par de dudas que tenemos con respecto al gobierno regional. Y una de las cosas que estábamos hablando justamente recién antes del corte es el tema de la transparencia. Yo creo que el tiempo del gobernador actual se está acabando y esperamos que el próximo gobernador que asuma transparente mucho más el ejercicio de sus funciones. Yo creo que acá tenemos miles de millones de pesos y toda la región quiere saber transparentemente en qué se utilizan y cómo elige a quién le da estos proyectos. Yo creo que hoy día tenemos muchas necesidades y las necesidades y y sabemos, además, uno escucha todos los días y ve los titulares y sabemos cuáles son las necesidades que tiene la región. Por lo tanto, cuando hablamos que son cosas que tienen que ver un poco con lo que es el tema de género, el tema de la educación sexual en los colegios, esas no son las prioridades. Entonces nos preguntamos por qué se gastan millones de pesos en cosas que no son las prioridades de la gente. Así que esperamos que esto cambie para la próxima gobernación. Esperemos tener pronto novedades de quiénes son efectivamente los candidatos y revisar bien a los candidatos que se vienen. No queremos los mismos de siempre, yo creo que queremos gente con experiencia, gente que realmente tenga la capacitación, las capacidades y las competencias para este duro cargo, que no es cualquier cargo, yo creo que es el cargo más importante que tenemos. El que maneja las plata es una persona clave en cualquier institución. Ya, Marco, ¿de qué hablamos Así es. ahora? ¿Qué nos quieres contar? Sí, mira, yo lo que quería un poco terminar la idea, digamos, con el fondo, en el fondo cómo se dan los equilibrios y las dinámicas de poder dentro del Consejo Regional. Yo le conté que se ganaban proyectos obviamente por mayoría simple, obviamente, con el voto dirimente del gobernador en caso de que hubiera una especie de empate. Y hoy día lo que se da en el gobierno regional, y eso no es ningún misterio, un grupo de personas, de colegas, que en este momento tiene, digamos, el poder de la decisión y que ha llegado
una especie de equilibrio ecológico, diría yo, con el gobernador. Esto no es nuevo, ¿ah? La verdad que el tipo de este tipo de dinámica, porque antiguamente los consejeros regionales se elegían por el voto de los concejales, y es muy reciente el tema de las elecciones directas, vía representación, vía sufragio, de los consejeros. Y esto va a cambiar, y yo creo que nos va a hacer bien ese cambio, porque tenemos casos que hay consejeros regionales que llevan 20, 25 años en el cargo, incluso algunos ahí que se tiraron de candidatos a gobernadores regionales, pero en el fondo uno ve ahí el programa y es más o menos un poco más de lo mismo, digamos. Y Perdona, me eso perdí. es precisamente lo que no queremos. Dígame. ¿Sí? ¿Los consejeros actuales no fueron todos electos? No, es que fueron electos, pero de manera indirecta. Antiguamente eran electos por los concejales. Había un voto mediante los concejales de las determinadas comunes, perdón, y se podían reelegir indefinidamente. No sé si tú recordarás Ya, que pero hasta entonces, el año 2020 podía existir la reelección indefinida prácticamente, en muchos cargos. Y hoy día lo que hay bueno, para que se hagan una idea ahí los auditores, lo que hay hoy día en el Consejo Regional, quedan muchos dinosaurios. No quiero ofender a nadie al hablar de dinosaurios, pero hay muchos dinosaurios en la política que ¿cuántos están consejeros en regionales 20, hay? 25 años. 28, tenemos 28, de los 28. ¿Cuántos se cuales, eligieron en la urna o ninguno se eligió en la urna? no, si todos se eligieron por la urna, todos se eligieron democráticamente por las urnas, pero ya habían pasado periodos anteriores, entonces hay una especie de reinterpretación de la ley en su momento, que decía cuánto eran las reelecciones, si eran dos, tomando en cuenta el periodo anterior, etcétera, pero la cosa es la siguiente, que este año hay renovación, eh, podríamos decir, de todas estas personas que vienen hace muchos años, digamos, O sea, no en la se pueden política, repostular, precisamente en esto. no pueden No se repostular. pueden repostular, entonces se van a ir muchos de ellos, O sea, y muchos que requerimos detentan caras mucho el poder ahí. nuevas. Requerimos. Y van a haber inevitablemente caras nuevas. Entonces, mira, yo no voy a acusar a nadie, pero ¿qué pasa cuando y esto está establecido por la ciencia política más antigua? O sea, dice que el poder corrompe y el poder mucho más. Si tú tienes demasiado tiempo una persona, hasta la persona más buena se puede corromper. Entonces, si tú aumentas 20 de 30 años, que una persona esté en el mismo cargo, obviamente, a lo mejor si no hay corrupción, pero sí van a haber malas prácticas. Entonces, es absolutamente necesario que exista esta renovación y que entren otras personas, independiente incluso del partido político, estoy hablando. Porque además, si son las mismas personas que hacen siempre el mismo trabajo, finalmente no saben que hay otras formas de hacerlo y lo siguen Exacto, haciendo igual. Entonces, que lleguen nuevas caras con exactamente. nuevas ideas y a lo mejor nuevas formas de hacer los procesos. Yo soy de las personas que cree que siempre hay formas mejores de hacerlo, hasta cierto punto. Después todos sabemos que la perfección es enemiga de lo bueno. Pero Ujú. sí yo creo que hay cosas que se pueden ir mejorando, cosas que se van modernizando y además que el tiempo no es estático. Entonces, Así claramente, es. tú puedes hoy día, por ejemplo, cuando hablamos de tecnología o hay alguien que se quiere ganar algún proyecto que tiene que ver con el ámbito tecnológico, puede incluso desconocer de qué se está hablando y no manejar la materia porque ha estado mucho tiempo en el ámbito público y no ha salido a lo privado. Y todo este avance vertiginoso que estamos viendo hoy día está claramente en el ámbito privado. Y te voy a dar otro tema más. Incluso yo te diría que esa gente que está en el Consejo Regional, mucha de esa gente que está antigua, y también algunos nuevos que han entrado, pero sobre todo los antiguos, que son los que controlan el Consejo, no tienen las competencias necesarias para poder estar ahí. Ya, ni siquiera tienen algunos un título universitario. No digo que todos tengan que tener un título universitario, pero por lo menos tienen que estar en continua formación o por lo menos con su licencia de enseñanza media, que hoy día el CERVEL, por fortuna, sí, lo exige para arriba, para poder un poco nivelar el tema de las competencias que se manejan las personas que entran a la política. Y eso es un tremendo problema. Mira, te voy a dar un caso, el caso de la Comisión de Recursos Hídricos. Ustedes saben que hoy día el agua es el tremendo problema de la región. O sea, es el gran problema. Y eso liga con dos cosas más, vivienda y agricultura. Si no tenemos agua, no podemos hacer agricultura
Y si no tenemos agua, tampoco podemos tener viviendas, aumentar la cantidad de equipamiento, de infraestructura, y poder solucionar el problema de las crisis de campamento. O sea, esas dos cosas van de la mano. Entonces, eh, ¿qué hay hoy día en la Comisión de Recursos Hídricos? Que es quien le puede proponer al gobernador por ejemplo, nuevos proyectos, traer empresas, etcétera. Más de lo mismo, más de lo mismo, es decir, solamente nos enfocamos en temas de algunas APR, en eso se basa, y que no son para nada inversión privada, hasta donde yo sé, y además nos enfocamos en algunos temas de pequeños embalses. Y mientras tanto, tenemos apenas, con suerte, dos embalses en operación en la región, y si lo comparamos con la región de Coquimbo, donde me encuentro hoy día, ando medio día de descanso, tiene siete. Claro, es una región mucho más seca que la nuestra, pero ya ellos ya previeron que esta situación de sequedad iba a pasar. Y hoy día tenemos unos valles hermosos, espectaculares, tenemos tapaltos acá incluso, en esta región donde nos visitamos, y que es lo mismo que podríamos tener nosotros. En el fondo se redujeron los conflictos socioambientales, como gustan llamar ellos, y por generar una mayor oferta del recurso. Y hay muchas cosas más que se pueden hacer. Está todo el tema de permitir los estudios, permitir que se pueden financiar con los fondos de desarrollo nacional de desarrollo regional para generar carreteras hídricas, para generar eh, instalación de plantas desalinizadoras, etcétera. Y recién el año pasado el gobernador había dicho que vamos a ver el lugar donde se puede instalar. Eso lo puede hacer un privado, porque el privado, a través de sus estudios de impacto ambiental, él va a determinar junto con la autoridad técnica dónde va a ser el mejor lugar. Entonces, es una tontera por donde se mire. Sí, po. Justamente es eso, o sea, es el privado el que va a invertir, el que va a decidir finalmente Exacto. dónde le instala, no es donde quiera la gobernación finalmente. ¿Qué se ha Claro. hecho? Porque cuando hablamos de políticas públicas, se supone que la política pública debiera de ser una guía para saber hacia dónde vamos, ¿cierto? Para que planifiquemos Ujú, este futuro ujú, incierto que tenemos, sobre todo a nivel medioambiental, a nivel hídrico. ¿Se ha hecho algo sobre política? Decir para dónde vamos o qué hemos hecho con respecto al tema hídrico, porque yo lo único que me salta hoy día en la mente con respecto al hídrico es la planta desalinizadora, que la tuvieron ujú. parada un montón de tiempo. Entonces no Sí. entiendo que la planta esté construida y le hagamos cierre de faena y no dejemos entrar nadie. Se supone que hubo un estudio previo. Entonces no entiendo que cuando las cosas están construidas, la gente acampa afuera. Y aprobadas legalmente, ¿eh? O sea, no hubo ninguna ilegalidad en ese sentido, ya, para nada. Eh, sí, hay una política hídrica para la región, pero muchas de estos temas están, así como el cambio en la estrategia regional de desarrollo, están muchos en el papel, ¿ah? Y han tenido poco avance. Como Las yo te buenas graficaba el palabras. tema de los embalses y de las buenas palabras, y el mismo tema de dejar entrar otros proyectos. Hay un día, recuerdo una comisión hace no mucho, hace como un mes y medio, donde fue a exponer por el tema de la carretera hídrica con una empresa, no voy a decir cuál obviamente, y en la cual nos comentaba a nosotros que era, por lo menos la había recibido la comisión, si no el gobernador, porque el gobernador le había pedido 6 veces audiencia y 6 veces se la había negado, digamos. Lo que yo pienso de este tema es que eh, la política del gobernador es una política del señor Aguatero, porque la verdad es que solamente se ha basado en repartir camiones al aljibe y poco se ha hecho en solucionar el problema. Y yo lo dije en algún un artículo por ahí que salió en la prensa, que hay un cierto sector que le gusta mantener vivo un conflicto, porque si mantienes tú vivo un conflicto, tú sacas réditos de eso. Y no es algo que yo ya se me haya ocurrido a mí, ¿ah? Se lo oí a un representante mapuche, un peñi, que me lo dijo él hace mucho tiempo y con respecto al tema de las forestales en el sur. Eh, Hay un cierto grupo que le gusta mantener vivo un conflicto, siendo que las forestales han llegado a excelentes arreglos con comunidades mapuches en el sur. Y eso no lo sabe la gente. ¿Y qué significa eso? Lo han dejado entrar al bosque, recolectan frutos del bosque, tienen hectáreas, ¿cierto? Donde tienen nativos incluso, y pueden sacar la leña que no está cosechada, los remanentes los pueden usar para
leña de los propios hogares de esas comunidades. Y eso no se sabe, ¿ah? Y es una labor que se hace silenciosa, pero que está amparada, digamos, está evidenciada en los informes que que hacen las certificadoras ambientales de sello de sustentabilidad, que es una forma de regular la industria, pero a través de instrumentos no estatales. Y de nuevo vuelvo a los privados, digamos. Y tú sabes una cosa ya que tú lo mencionaste, que el Renacimiento, donde renacieron la cultura y las artes, fue una obra de los privados también. Claro, sí, pues. Sí, es interesante la historia. Sí, así es. Las grandes casas italianas en el fondo eran las que acogían justamente a todos los artistas y era una forma de financiarlos y de mantenerlos y hacerlos crecer. O sea, todas las grandes obras italianas, justamente durante el Renacimiento, fue producto de eso. Las grandes casas eran las que mantenían a todos los artistas y fue cuando se llegó Exacto. al máximo esplendor. Oye, y les voy a dar una recomendación. No sé si se puede dar una recomendación de Por televisión o de supuesto. cable acá a los auditores. Les recomiendo que vean una serie, no es de Netflix, si tienen HBO Max, si ¿Ya? tienen de cierta compañía por ahí, la vean. Se llama Lorenzo el Magnífico y sale toda la historia de la familia Medici, pero sobre todo centrada en Lorenzo. Y es bien emotivo porque al final muere. Los Medici tenían esta enfermedad, la gota, Ya, y todos se enfermaban de eso, ¿ah? Y morían de eso, ¿ah? Y finalmente, ya cuando muere, después se reconoce toda la obra que había hecho. Es muy interesante. Salen personajes muy importantes para la historia, como fue Botticelli. Bueno, después favorecieron a estos dos grandes artistas, Leonardo y Miguel Ángel. Y salía también Maquiavelo, ¿ah? También que ya. creció ahí al amparo de ellos también. Ay, bueno, la vamos a Así que buscar se lo recomiendo. entonces. Sí, Oye, hablemos del último sí. conflicto de la gobernación. ¿Qué tiene? O sea, yo no Ujú, entiendo, yo siempre he pertenecido al ámbito privado, no entiendo que el gobernador ujú. sea el presidente de esta corporación de turismo y La sea corporación de turismo. además el que asigna plata y hoy día además él quiere asignar más plata. O sea, para mí no puede estar el que da las plata a cargo de quien las recibe. Entonces, y por lo menos un poco lo que leí ayer en los diarios, está bastante candente el tema, como se dice. ¿Qué nos puedes decir de ese tema? Y explícanos un poquito de qué se trata esta corporación en el fondo, quiénes la representan y por qué está tan ligada al Ujú. gobierno regional. Y si tú crees que efectivamente es bueno que estén ligadas o debiera ser totalmente independiente. Y cómo se financia, Bueno, además, yo que es la creo, parte más importante. no, hay fondos del gobierno regional ahí. Lo que pasa es que se supone que las corporaciones tienen dirección propia. Yo no entiendo cómo está, como bien tú lo comentas. eh, puede estar ahí un gobernador ahí dentro del directorio, digamos, de esa corporación. Pero no Y la verdad que presidente. todo lo que no, es presidente, y el vicepresidente Mm. entiendo que es Gianni Rivera, con lo cual hubieron Sí. polémica el año pasado y salió hace poquito en el diario de que se estaba demandando a quien porque había presentado una denuncia ahí de corrupción y todo el cuento y se estaba defendiendo contra la corporación de Hans Gildemeister, creo que por un tema de algo que dijo, digamos, el tema de unos sobornos. Eso es lo que yo leí, no estoy acusando a nadie. Y bueno, o sea, el tema más allá de ese tema, yo no sé, y esto en la práctica, yo no sé cuál es el rol que tiene la Corporación de Turismo, en particular, estoy hablando en general de potenciar y mejorar el turismo. No sé si ustedes se acordarán, pero yo recuerdo que en Chile, pre-pandemia, llegamos a niveles de 4 millones de turistas en el año. Y hoy día estamos bastante bajo eso y además tenemos tremendos problemas en las ciudades por el tema de seguridad y el tema de la infraestructura que ha sido destruida. Entonces, es un tremendo problema que existen estas corporaciones que no dan cuenta, no dan un cuenta eficaz. Por ejemplo, una vez yo recuerdo en una comisión que fue la Corporación de Turismo, funcionarios de ella, y lo que les pedimos en ese momento. ¿Cuáles son sus indicadores de éxito? ¿Cuáles son sus indicadores de proceso? ¿Cuántas, ¿Cuántos ingresos de turistas se dieron por su gestión en relación al año anterior?
¿Nos puedes Obvio, mostrar o un sea, gráfico? como cualquier Tú empresa, eres tenemos ingeniero. que evaluar, sí, tenemos que evaluar su gestión, es obvio. ¿Cuántos indicadores en términos de, de percepciones? ¿Ya? Sacan unos temas ellos ahí de que estamos, estamos mejor porque hemos hecho tantas actividades, pero yo le dije, oye, las actividades no son sinónimo de éxito. Tú puedes hacer todas las actividades que tú quieras, pero tú tienes que tener indicadores. ¿Cuál es el resultado final? ¿Cómo yo te voy a medir? ¿Cuántos empleos generaste nuevos? ¿Cuánta formalización de actividades? Porque el turismo es una actividad que genera mucha informalidad y podría también medirse un indicador con eso, que ya que tenemos ese tema que ha aumentado la informalidad en Chile. Y obviamente no me pudieron responder, solamente me dijeron que las actividades dan cuenta de su gestión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hacen unas cosas súper bonitas, sí, de propaganda, pero como que la Sí, propaganda po. queda hasta por ahí nomás, po. Oye, porque además tenemos Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo, y además tenemos las cámaras de Así es. comercio. Entonces, al final tenemos tres instituciones que están dedicadas a lo mismo. ¿Cómo sabemos cuál institución es finalmente la que está levantando el turismo en la región? Y por otro lado, yo pienso, no solo vivimos de turismo, porque el turismo nos da para 2 o 3 meses al año. Entonces, ¿qué pasa con el resto de las industrias? Excelente, Entonces yo creo que nos excelente. quedamos pegados en el turismo. ¿Qué pasa cuando hay pandemia? Sonamos. ¿Qué pasa cuando sube el dólar? Sonamos porque no vienen los argentinos. Entonces tenemos que también potenciar el resto de nuestras industrias en la región. Excelente. Tú planteaste algo demasiado interesante como para dejarlo pasar, en este caso. Gracias, Cuéntame. gracias. El turismo, sí, sí, es que es muy interesante lo que dijiste, lo último, en comparación con otras industrias. El turismo es necesario, es importante. Eh, es importante promoverlo y generar buenos indicadores. Pero el tema del turismo que eh, no genera innovación. Es muy difícil seguir creciendo y generar el ingreso per cápita y los volúmenes digamos, de ingresos que entran a un país vía turismo. Y eso se ha estudiado, ¿ah? Fíjate, por ejemplo, la industria de frutícola, la industria hortifrutícola, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, la industria salmonera, la industria forestal, la industria portuaria, son sujetos a ser a ser innovativas, porque tienen que mejorar sus márgenes y reducir costos. Entonces están obligados a hacer innovación. Y cuando existe innovación, se genera un efecto colateral, y el efecto colateral es que se generan, a pesar de que puedan a veces generarse algunas pérdidas de puestos de trabajo, se van a generar mejores salarios en esas personas, vía que además se van a contratar profesionales de innovación y técnicos de innovación, que son súper importantes los técnicos, y también operarios ultra calificados. Entonces, el salario en industrias que tienen alta innovación va a generarse, y los ingresos de un país, por lo tanto el volumen de impuestos que se va a recaudar vía ese crecimiento, vía a través de la innovación, que ya lo entendieron los países desarrollados, va a ser mucho mayor. El turismo, si bien es importante y genera bastante empleo, es justamente en ciertos meses, en el caso de este país, de Chile, y en el caso de otros países, pero está muy poco sujeto a tener innovación, a tener procesos de innovación en comparación con otras industrias. Y es por esa razón que el turismo alcanza un techo, no puede seguir subiendo. Entonces, no se pueden generar mayores ingresos. Entonces, todas las alternativas de generar muchos mayores ingresos, y de hecho es la apuesta ideológica de quienes están en el gobierno central, ¿ah? No sé si tú te has fijado cuando eliminaron el tema de las Patagonias sin represa y todo ese cuento, ¿cuál era la idea de ellos? Que se generaran puestos de trabajo, y lo mismo sigue siendo el sector salmonero, vía el tema del ecoturismo. Y eso nos va a generar mejores empleos. Donde tú vas, ¿qué es lo que quiere la gente? Una persona común y corriente, un profesional, un técnico, un operario, quiere ir a trabajar en una empresa más o menos grande, porque le vayan a pagar buenas lucas. Y eso es precisamente lo que no tenemos hoy día. Si, imagínate que la ministra de Medio Ambiente dijo, sin ningún tapujo, no necesitamos un gran proyecto minero. Ahí quedamos. Así es, así es. Oye, pena ya se nos está acabando el tiempo, como siempre que entretenido conversar Así contigo. es. Políticamente, ¿alguna novedad con respecto o tenemos que esperar todavía algunas decisiones? ¿O ya estás trabajando en algo en particular? Porque se vienen elecciones. Vamos, Y eso es súper sí, vamos importante. trabajando en ello. Vamos trabajando en ello. Yo creo que, bueno, el sector
ahí que me toca representar, yo creo que lo más importante es dejarlo muy en alto. Nosotros nos caracterizamos, en el caso del Partido Republicano, de ser bien mateos ahí, bien estudiosos, y mucha gente, mucho capital humano ahí en el partido. Y la verdad es que tenemos el tremendo potencial para seguir sacando tremenda figura, y no hablo de mí solamente, ¿ah? Disculpa eh, espero que no suene feo, pero hay mucha gente que incluso tiene muchas capacidades profesionales, técnicas, de experiencia, y que puede hacer las cosas bien. Yo creo que lo más importante es que somos un equipo. Si bien hay individualidades, pueden haber algún tipo de individualidad, pero eso obedece a un colectivo que va en el fondo por el bien común digamos, del país. ¿Ya? Y eso yo creo que es lo más importante. No sé Tener siempre un si, trabajo en equipo. si recuerdas cuando se presentaron los consejeros para el último proceso constitucional. ¿Te acuerdas el porcentaje de profesionales que presentó la lista de los republicanos? Era el 60 o el 70% de los candidatos era profesionales. ¿Te acuerdas que presentó un listado súper potente? Yo creo que eso hoy día es un poquito lo que la gente busca. No busca candidatos que estén en el fondo, rostros, que es lo que se llama, que se vota mucho los rostros, porque finalmente nos damos Ah, cuenta sí. que la mayoría de los rostros termina en la cárcel porque no tiene las competencias después para ejercer los cargos. Entonces yo creo que es súper Sí, importante hoy día la lista de republicanos, por lo menos a nivel de consejero, y esperamos en estas próximas elecciones sea igual, así es. una lista con muchos candidatos técnicos y profesionales. Yo creo que es lo que el país requiere y lo que se merece también. O sea, yo creo que somos un país que tenemos grandes potencialidades y tenemos que saber sacarlas. Y para eso necesitamos efectivamente gente que sepa hacerlo. Lo más valioso de un país, Chantal, es el capital humano, lo más importante. Y Yes. tenemos mucho capital humano. Así es. Bueno, agradezco a todos nuestros radioescuchas que se mantuvieron en sintonía con nosotros durante esta última hora. Espero que hayan llegado sin novedad a sus casas. Disfruten, ya se nos acerca este fin de semana. Esperemos que tenga buen tiempo porque por lo menos acá en el sector de Viña todos los días han estado nublados. La ola de calor no llegó a la ciudad de Viña del Mar, nublado todas las mañanas. Así Por el lado que bueno. así es. Yo por lo menos espero que eso haga que retrocedan los incendios durante esta temporada. No hemos tenido grandes incendios, gracias a Dios, y eso Ujú. es tremendamente importante. Nuestros amigos del sur no pueden decir lo mismo, así que pucha, todo nuestro apoyo para la gente que lo está pasando mal por allá. Ayuden a los bomberos. En los peajes, hoy día que estamos con mucho turismo, en los peajes siempre hay un bombero ahí estirando el tarrito, así que yo creo que es súper importante cooperar con ellos y cooperar con ellos todo el año. Así que gracias, Así Marco, es. por tu visita. Una vez más, muy Igualmente, por la entretenido. invitación.